Bienvenidos a este webinar gratuito sobre desarrollar un plan de hacking ético impartido y organizado por la empresa MISEC. Mi nombre es Alonso Caballero Quesada. Soy instructor y consultora de temas de hacking ético en Ciencia Digital. Mi correo electrónico lo tienen allí presente en caso quieran contactarse con mi persona. Vamos a iniciar entonces este webinar gratuito, el cual tiene una duración aproximada de 50 minutos, una hora, dependiendo de cuán generoso sea el tiempo con nosotros. Bien, este es un resumen de la empresa Mailsec, también las principales direcciones, sitio web, correo y las redes sociales. Ya esto luego ustedes lo revisarán cuando se publiquen en la página de la empresa. Vamos a iniciar entonces este webinar abarcando el presente temario. Ok, empecemos entonces. Un segundo. Bien, empecemos con el establecimiento de los objetivos. Vamos a empezar y vamos a abarcar todo el tema del desarrollo de un plan de hacking ético. Como comprenderán, como profesionales en seguridad de la información, se debe planificar las evaluaciones de seguridad antes de iniciarlo. Un plan detallado no significa las pruebas sean o deberán ser muy elaboradas. Solamente significa se debe tener claro y de manera muy precisa aquello lo cual se va a realizar. Entonces, esto le da seriedad al tema del hacking ético y este proceso debe hacerse lo más estructurado posible. Incluso aunque se estuviese haciendo únicamente una evaluación con un pequeño grupo de computadoras o sistemas o una aplicación web sencilla, se debe asegurar de tener y tomar los pasos críticos para establecer los objetivos, definir y documentar el alcance de aquello a lo cual se debe evaluar, determinar los estándares de prueba y obtener y estar familiarizado con las herramientas adecuadas para realizar las tareas. Entonces, eso es precisamente con cual vamos a abarcar en el presente webinar. Bien, en lo referente a establecer los objetivos, en primera instancia nos basamos en lo siguiente. No podemos atacar aquello lo cual no vamos a poder ver. Entonces, el plan de pruebas necesita tener objetivos. El objetivo principal de un hacking ético es encontrar vulnerabilidades en los sistemas desde la perspectiva de los atacantes maliciosos o los chicos malos de la película. Entonces, de esta manera vamos a tratar de asegurar o incrementar la seguridad del entorno el cual se está evaluando. Entonces, esto lo podemos hacer de dos maneras. Primero, debemos definir objetivos específicos. Alinear esos objetivos con los objetivos de la empresa. Aquello lo cual, por ejemplo, se está intentando proteger. También se puede preguntar aquí, ¿cuál criterio de desempeño se puede utilizar para asegurar aquellas pruebas sean realizadas de manera adecuada? También se deben de crear una programación específica con la cual se tenga fecha de inicio y fecha de finalización, con también los tiempos en los cuales la prueba tomará lugar, es decir, la duración. Y estas fechas y horas son críticas para todo el plan global. Entonces, antes de iniciar las pruebas, se debe en primera instancia tener la aprobación escrita. Todo esto debe estar documentado, debe estar involucrado el gerente en este proceso y también todos aquellos relacionados con las pruebas deben de apoyarlo. Entonces, las siguientes preguntas podrían empezar a ayudar o podrían iniciar el proceso de definir los objetivos para el plan de hacking ético. En primera instancia, las pruebas apoyan la misión de la empresa como también sus departamentos de seguridad de la información o cuáles objetivos de la empresa deben cumplirse o al realizar el hacking ético. Y entre estos objetivos, en este punto precisamente se incluyen los siguientes: trabajar con algunos estándares, cumplir algunas regulaciones, tener requerimientos por parte de clientes o por parte de otros socios, también el mantener la compañía de la imagen de la empresa,
o prepararse también para certificación de estándares internacionales, como el famoso 27001. También tenemos otras preguntas de cómo podríamos mejorar la seguridad a nivel de la empresa como un todo, o del departamento de seguridad, o de tecnologías de información, y reitero, la empresa como un todo. ¿Cuál información se está intentando proteger? Esto podría ser información personal relacionada con temas de salud, propiedad intelectual, información confidencial de los clientes o información privada de los empleados. ¿Cuánto dinero y tiempo y esfuerzo la organización puede invertir en estas evaluaciones de seguridad? ¿Cuáles entregables van a, bueno, aunque sea redundante, cuáles van a ser los entregables para no redundar? ¿Cuáles van a existir? Estos entregables pueden incluir cualquier cosa, como un reporte ejecutivo, en el cual se va a detallar también los hallazgos, o un reporte técnico en donde se detalla todo con un nivel más profundo. Se puede también entregar información específica, la cual se une con todo lo desarrollado en las pruebas, como por ejemplo contraseñas o información confidencial. Otra pregunta es, ¿cuáles resultados específicos se requieren alcanzar? Estos resultados específicos incluyen la justificación para contratar tal vez personal de seguridad externo o incrementar la inversión en seguridad. También cumplir algunos requerimientos o mejorar los sistemas de seguridad. Entonces, después de conocer los objetivos, se debe documentar todos estos pasos. Por ejemplo, un objetivo podría ser desarrollar ventajas competitivas con los clientes existentes y atraer nuevos. Entonces, podríamos determinar las respuestas a estas preguntas. Unas preguntas adicionales serían, ¿por dónde vamos a iniciar las pruebas? Podríamos realizar pruebas de una perspectiva ciega, es decir, sin visualización de aquello lo cual se va a atacar en primera instancia. Si las pruebas técnicas en naturaleza también van a implicar algún tipo de evaluaciones de seguridad física o incluso ingeniería social, o si también se será parte de un equipo mayor, como por ejemplo un equipo de hacking ético, algunas veces llamados Red Team o equipo rojo. También si vamos a notificar a las partes afectadas las acciones las cuales se están realizando. También si los clientes van a tener algún tipo de conocimiento o van a percibir algún tipo de afectación en cuanto a estas evaluaciones. Y también cómo se va a notificar a los clientes de la organización está tomando acciones para mejorar la seguridad de la información y cuáles mecanismos puedan asegurar estos esfuerzos paguen algún tipo de retribución. Mencionado esto, debemos determinar cuáles sistemas se van a evaluar. Bueno, después de haber establecido los objetivos globales, se debe decidir cuáles sistemas se evaluarán. Probablemente no se desea o se necesite evaluar la seguridad de todos los sistemas al mismo tiempo. Entonces, evaluar la seguridad de todos los sistemas podría conducir a algunos inconvenientes. No necesariamente se debe evaluar todo al mismo tiempo, sino podría evaluarse de manera paulatina. Ya les voy a mencionar algunas consideraciones. La idea es poder evaluar absolutamente todo, computadoras, redes, aplicaciones, los cuales estén en la organización. Y cuando sea posible se debe dividir el proyecto en proyectos más pequeños, los cuales sean más gestionables. Se podría decidir cuáles sistemas evaluar basándose en el análisis de riesgo de alto nivel y respondiendo las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los sistemas más críticos? ¿Cuáles sistemas, por ejemplo, si son accedidos sin autorización, podrían causar mayor daño o mayor sufrimiento, vamos a denominarlo así, generando mayores pérdidas? ¿Cuáles sistemas aparecen ser más vulnerables a ataques? ¿Cuáles sistemas pueden caerse o mayormente se caen? O dejan de funcionar o se desactivan o funcionan inadecuadamente. ¿Cuáles sistemas no están documentados, son raramente administrados o aquellos los cuales se conoce poco o menos?
También la siguiente lista, la cual les menciono aquí, incluye dispositivos, sistemas y aplicaciones los cuales se deben considerar realizar pruebas. Por ejemplo, los encaminadores, los conmutadores o routers o switches, los firewalls, los cortafuegos, puntos de acceso inalámbrico, aplicaciones web, ya sea internos o externos, podrían estar hospedados en la nube, servidores de aplicación o servidores de base de datos, correos electrónicos y servidores de archivos, dispositivos móviles como puede ser teléfonos, tablets, para almacenar información confidencial, tenemos cámaras de seguridad física y sistemas de control de acceso, sistemas de control industrial o SCADA, sistemas operativos de servidor y estaciones de trabajo. Entonces, ¿cuáles sistemas específicos se deben evaluar? Depende de muchos factores. Si se tiene una pequeña red, se puede evaluar todo y considerar también probar los hosts, los cuales dan la cara hacia Internet, como un servidor web o un servidor de correo electrónico, y sus aplicaciones asociadas. El proceso de hacking ético en realidad es flexible. Entonces, la base de estas decisiones es aquello lo cual le da sentido a la empresa. Se debe empezar con los sistemas más vulnerables y considerando los siguientes factores. Si la computadora o aplicación reside en la red o en la nube. ¿Cuáles sistemas operativos o aplicaciones se ejecutan en los sistemas? La cantidad o tipo de información crítica almacenada en los sistemas. Bueno, una evaluación de riesgo de seguridad previo, o una prueba de vulnerabilidades, o un análisis de impacto a la empresa debe de ser generado y debería generar o dar estas respuestas a las respuestas anteriores. Si es así, la documentación puede ayudar a identificar sistemas para realizar las pruebas. El hacking ético va más allá en lo referente a evaluar el riesgo y especialmente va a identificar vulnerabilidades y explotar estas vulnerabilidades. Con un hacking ético, frecuentemente se inicia recopilando información de todos los sistemas, incluyendo información de la organización como un todo, y luego se va yendo o realizando evaluaciones a los sistemas vulnerables. Ya luego esto se expondrá. Otro factor, el cual ayuda a decidir dónde iniciar en las evaluaciones de los sistemas, es también la mayor visibilidad. Por ejemplo, podemos enfocarnos sobre una base de datos, un servidor de archivos, el cual almacena información crítica de los clientes o de u otro tipo de información, y esto obviamente es más sensible. Entonces, podríamos concentrarnos en el firewall o el servidor web, el cual hospeda la información sobre la organización. Crear estándares de prueba o la creación de estándares para pruebas. Ok. Veamos, un error o una inadecuada comunicación podría generar la caída o la desactivación de sistemas durante las pruebas de hacking ético. Bueno, nadie desea esto ocurre en realidad. Entonces, para prevenir esto, se debe desarrollar y documentar estándares para pruebas. Y estos estándares deben incluir cuándo las pruebas serán realizadas, también incluyendo o conociendo toda la cronología global o completa. Cuáles pruebas van a ser realizadas, cuánto conocimiento de los sistemas se va a adquirir por adelantado, cómo las pruebas van a ser realizadas y desde cuáles direcciones IP, es decir, si esto van a ser realizado mediante una fuente externa a través de Internet. Y cuáles son las acciones a realizar cuando se descubra una gran vulnerabilidad. Esta lista es de buenas prácticas generales o genéricas y se pueden aplicar más estándares para diferentes escenarios de evaluación. Entonces, voy a mencionar algunas consideraciones sobre las mejores prácticas con mayor detalle. Por ejemplo, referente al tiempo. Bueno, es frecuente decir el tiempo es todo o está en todo. Y esto es especialmente verdadero cuando se realizan pruebas de seguridad.
Se debe asegurar las pruebas las cuales se realizan minimicen daño, interrupciones a todos los procesos de la empresa, a los sistemas de información y a las personas. Se desea evitar situaciones incómodas como malas configuraciones o mala comunicación, inadecuada y no comunicación en cuanto al tiempo de las pruebas y causar, por ejemplo, ataques de denegación de servicio contra sitios de comercio electrónico con un alto tráfico en la mitad del día o realizar ataques por contraseñas a la mitad de la noche. Es sorprendente cómo la diferencia tal vez de 12 horas puede hacer o puede, vamos a enfocarlo de otra manera, es sorprendente lo cual una diferencia de 12 horas puede hacer cuando se están realizando estas pruebas contra los sistemas, es decir, a las 2 de la tarde puede ser algo inadecuado y a las 2 de la mañana puede ser lo óptimo. También y personas trabajando en diferentes zonas horarias pueden crear inconvenientes. Entonces, todos los implicados en los proyectos necesitan estar de acuerdo en cuanto a las cronologías o las líneas de tiempo antes de empezar. Tener a miembros del equipo coordinados va a permitir cumplir las expectativas. Si es posible y práctico, se deben notificar a los proveedores de servicios de Internet o los CSP, a los proveedores en la nube o proveedores de hosting. Y estas compañías o empresas tienen tal vez sistemas para la prevención de intrusiones, tienen firewalls implementados para detectar comportamiento malicioso. Entonces, si el proveedor conoce, se está realizando estas pruebas, es menos probable pueda bloquear el tráfico. Es más, la mayoría de estas infraestructuras tienen algún tipo de acuerdo o tienen algún tipo de información relacionada a realizar este tipo de evaluaciones. Los tiempos en lo referente a las pruebas deben incluir fechas y horas específicas a corto plazo de cada una de las pruebas. La fecha de inicio y la fecha de finalización y alguna consideración importante entre estas. Se puede desarrollar también en un diagrama de Gantt o en una hoja de cálculo o tal vez en un plan de proyecto mayor. Una cronología o una línea de tiempo se debe mantener tan simple como sea posible y solamente para proporcionar referencia en cuanto a las pruebas. Entonces podríamos indicar, por ejemplo, desde el 1 de febrero al 2 de febrero, el 1 de febrero a las 9 de la noche hasta el 2 de febrero a las 12 del mediodía se va a realizar un escaneo de vulnerabilidades con una aplicación web. Y desde el 2 de febrero al mediodía hasta el 3 de febrero a las 9 de la noche se va a realizar un escaneo de vulnerabilidades a nivel sistema operativo y así sucesivamente. Claro, esto tiene las consideraciones de los tipos de evaluaciones y el escenario en el cual se está realizando la evaluación. Ok, lo referente a ejecutar pruebas específicas, se podría también ser asignado o se tendría la asignación o la obligación de realizar pruebas de penetración genérica o generales. O se podría ser asignado para realizar pruebas más específicas, como por ejemplo, romper contraseñas o tratar de romper contraseñas o intentar ganar acceso hacia la aplicación web. O se podría realizar pruebas de ingeniería social o tal vez evaluar sistemas Windows sobre una red. Cuando se están realizando las pruebas se podría no desear revelar las especificaciones de las pruebas. Incluso cuando el gerente o el cliente no requiera registros detallados de las pruebas, se debe documentar todo aquello lo cual se está realizando con un nivel bastante detallado. Documentar las pruebas puede ayudar a eliminar cualquier inadecuada comunicación y mantener mantener todo de la manera más uniforme. Y también podría ser utilizado como evidencia en caso se necesite. También habilitar el login en los sistemas los cuales se está evaluando con las herramientas los cuales se están utilizando puede proporcionar evidencia de cómo se realizaron las pruebas. Incluso se podría ir más allá y grabar la pantalla conforme ustedes van realizando sus evaluaciones. Algunas veces también se podría conocer las pruebas generales las cuales se van a realizar, pero si se utilizan herramientas automáticas podría ser imposible entender
cada prueba a la cual se está realizando completamente. Y esto es especialmente verdadero cuando se está utilizando software, el cual recibe actualizaciones de vulnerabilidades en tiempo real. Y los parches desde los proveedores para cada momento, o está recibiendo también parches desde los proveedores en cada momento, lo cual se está ejecutando. Entonces, se debe también documentar esto, se debe obtener la información pertinente de las herramientas. Un programa actualizado es importante, es fundamental, y como comprenderán también, las herramientas dependen, y bueno, ya voy a hablar de las herramientas, pero las herramientas son un componente de todo el procedimiento, para no, para no ir más allá de momento. Ok, una consideración adicional. También mencionar aquí, antes de pasar, las herramientas, como todo software, pueden incluir o tener fallas, o puede comportarse de manera anómala. Entonces podría generar un escenario inadecuado. Un ejemplo muy mundial podría ser generar una negación de servicio, o traer abajo un servicio o el sistema por completo y simplemente con un escaneo. Entonces, siempre se deben configurar cuidadosamente las herramientas, documentarse, conocer la herramienta, sus capacidades y cuál es su accionar. Y claro, aunque no se tiene nunca un 100% de seguridad, y esto es en todos los aspectos de si la herramienta va a funcionar adecuadamente, bueno, al menos podemos minimizar las probabilidades de generar algún tipo de inconveniente en los sistemas en evaluación. Ok, ahora, se deben realizar evaluaciones con conocimiento o evaluaciones ciegas, a ciegas. Bueno, el tener algún conocimiento de los sistemas los cuales se está evaluando es generalmente la mejor perspectiva, pero esto no siempre es requerido. Un entendimiento básico de los sistemas puede proteger a ambos implicados en las evaluaciones. Obtener este conocimiento no es difícil si se está evaluando, por ejemplo, sistemas de la propia empresa, es decir, de la empresa en la cual se está elaborando. Y si se está evaluando sistemas de otros clientes, se podría necesitar realizar más procedimientos, de tal manera que se esté familiarizado con estos sistemas. El hacer esto les permite obtener práctica, obtener conocimiento, obtener experiencia, y también muy pocos clientes solicitan evaluaciones denominadas como ciegas o completamente ciegas. Muchas personas son temerosas de este tipo de pruebas. Esto no significa las evaluaciones ciegas no sean valiosas, pero este tipo de pruebas puede también depender o tener inherentemente ciertas necesidades específicas. La mejor perspectiva es planificar ataques ilimitados o sin límites, donde cualquier prueba entre en consideración, incluyendo pruebas de denegación de servicio. Como comprenderán, los atacantes maliciosos no tienen límites. Entonces, ¿por qué se tendría o por qué se definirían límites en las evaluaciones? Claro, hay algunas consideraciones, pero en realidad vamos a partir de este punto. Entonces, debemos también considerar si las pruebas deberán ser realizadas de tal manera van a no ser detectadas por los administradores de red o cualquier proveedor de servicios de seguridad o también algún tipo de proveedor implicado. Aunque no es requerido esto, esta práctica debería ser considerada especialmente en temas de pruebas de seguridad física o de ingeniería social. Es decir, vamos a evaluar todo. Muchas veces se gestiona la seguridad con terceros y ellos también estarían implicados en las evaluaciones. Es decir, me refiero a la perspectiva de cuán buen o cuán adecuados están implementados esos mecanismos de seguridad. Bueno, si hay muchos internos o muchos implicados de la organización, los cuales conozcan sobre las pruebas, podrían crear un falso sentido de vigilancia, mejorando mejorando el escenario, ¿ok? Es decir, el hecho de que se conozca el hecho de que se conozca, se están realizando las evaluaciones y hay gente alerta dentro de la organización, esto podría dar una falsa sensación de seguridad, ¿ok?
Entonces, lo ideal sería encontrar algún balance, lo ideal sería siempre coordinar previamente. Ahora, esto no significa no le debamos decir absolutamente a nadie sobre las evaluaciones. Reitero, es una buena idea informar, comunicar a los propietarios de los sistemas y quienes van a tener conocimiento de todo esto. Como siempre, lo importante es la comunicación y decidir cuál es el mejor escenario para realizar las evaluaciones. Sobre exponer la localización. Veamos. Las pruebas las cuales se realicen dictan también desde dónde se están ejecutando. El objetivo es probar los sistemas desde ubicaciones accedibles por los atacantes maliciosos o los internos. Se puede predecir, o bueno, no se puede predecir desde dónde se va a ser atacado, si es del interior o el exterior de la red. Entonces se debe de abarcar tanto como sea posible. Se debe combinar pruebas externas, es decir, públicas en Internet, o pruebas internas, es decir, en LANs privadas. Se pueden realizar algunas pruebas, como por ejemplo romper contraseñas y evaluaciones a la infraestructura de la red desde la casa o desde la oficina. Para pruebas externas se requiere conectividad de red, se puede tener también un sitio o realizar las pruebas desde fuera del sitio, es una buena excusa para trabajar desde la casa, obviamente. O podemos utilizar un servidor proxy, utilizar una Wi-Fi. Y algunos escáneres de vulnerabilidades de algunos proveedores de seguridad incluso se ejecutan desde la nube. De tal manera que esto funciona también bastante bien, o es una opción. Mejor aún, se puede también asignar una dirección IP pública desde la cual vamos a realizar las pruebas. Es decir, nosotros vamos a tener una dirección o un conjunto de direcciones IP públicas, las cuales van a ser conocidas por los administradores o por la persona adecuada de la organización, y de tal manera se conozca desde esas direcciones IP se va a generar tráfico malicioso, o esas direcciones IP son parte del equipo quien está realizando las evaluaciones. Entonces, esto podría ser muy beneficioso por tener el conocimiento de todo ese tráfico, está tratando de, por ejemplo, atravesar el firewall o atravesar el firewall, los dispositivos de red o los dispositivos de seguridad. Entonces, esto va a ser muy interesante para, desde la perspectiva, ya sea desde el atacante o desde el personal interno. En lo referente a las pruebas internas, son más fáciles porque solamente se necesita un acceso físico en la infraestructura o en la red. Entonces, sí podría simplemente solicitar un cable, una conexión, y eso sería todo. ¿Cómo responder a las vulnerabilidades las cuales se encuentren? Bueno, determinar con anticipación si se detendrá o se mantendrá realizando las pruebas cuando se encuentre un agujero crítico de seguridad. Ahora, no se necesita estar evaluando o probando para siempre. Únicamente se debe de seguir la ruta hasta alcanzar los objetivos y hasta cumplir los objetivos y alcanzarlos de la misma manera. Cuando se esté en duda, la mejor cosa hacer es tener un objetivo específicamente y luego detenerse cuando se cumpla este objetivo. Si no se tienen objetivos, ¿cómo entonces podríamos llegar a un destino en las pruebas de seguridad? Bueno, si se descubre un agujero, una falla mayor, grande, se recomienda contactar con el personal adecuado tan pronto como sea posible, de tal manera pueda solucionar o arreglar este problema de inmediato. El personal o la persona correcta podría ser los desarrolladores de software, los gerentes o los gestores de proyectos o de productos, o incluso los CEOs. Si se espera algunos días o semanas y hasta presentar el reporte, alguien podría explotar esta vulnerabilidad y causar muchísimo daño, el cual podría haber sido prevenido. Lo siguiente es el hacer suposiciones incorrectas. Se debe tener cuidado con asumir cosas incorrectas. Incluso se pueden hacer o asumir, o sea, en realidad se hacen suposiciones cuando se realizan evaluaciones de los sistemas. Y aquí algunos ejemplos de suposiciones. Por ejemplo, todas las computadoras, las redes, las aplicaciones y las personas están disponibles cuando se realizan las pruebas. O se tienen todas las herramientas de prueba adecuadas.
o las herramientas de prueba las cuales se utilizan minimizarán las probabilidades de acercar de los sistemas cuando se prueben. Se debe entender la probabilidad o entender la probabilidad de la existencia de nuevas vulnerabilidades no sean encontradas cuando se utilicen ciertas herramientas inadecuadamente o conocer el riesgo de las pruebas. Entonces se deben documentar todas estas suposiciones. Y finalmente, el tema de seleccionar las herramientas de seguridad. ¿Ok? Bien. ¿Cuáles herramientas de seguridad se necesitan? Depende de las pruebas las cuales se van a ejecutar. Se pueden realizar algunas pruebas de hacking ético con un par de herramientas. Me estoy refiriendo a procedimientos muy simples, desde una estación de trabajo simple, pero cuando estamos hablando y abarcando proyectos de gran magnitud, se necesita tener las herramientas adecuadas y la infraestructura adecuada. Las herramientas, las cuales se utilizan en hacking ético, muchas veces son detectadas por los sistemas anti-malware o de filtrado de sitios web como algo malicioso. Bueno, muchas de ellas no lo son, pero aún así siempre recomiendo tener algún cuidado. Tratar de no descargar herramientas desde fuentes poco fiables y siempre desde el sitio web de los propios proyectos. Opcionalmente podrían utilizar y realizar verificaciones con los hashes o las sumas de verificación, ya sea MD5 o SHA. Muchas herramientas permiten realizar esta verificación, es decir, corroborar en verdad la herramienta está íntegra y no ha sufrido algún tipo de cambio. Ahora, incluso un criminal, alguien podría haber comprometido el sitio web de la herramienta e inyectar código malicioso, modificar el hash y bueno, tampoco hay una garantía. En realidad la seguridad 100% no existe, ¿ok? Entonces siempre se debe tener y proceder con mucho cuidado. Si no se está seguro cuáles herramientas utilizar, bueno, pueden empezar y sugiero realizar investigación sobre cuáles herramientas son las más utilizadas, ya sea a nivel libre o comercial, y cuáles son las mejores herramientas basándose en sus requerimientos de evaluación. Ya luego, tal vez en próximos eventos podamos mencionar más sobre estas herramientas. Y es importante conocer cada una de las herramientas y no simplemente utilizarlas basándose en ciertas capacidades. Es decir, la mejor manera de conocer una herramienta es, en primera instancia, visitar el sitio web del proyecto, obtener toda la documentación posible. Algunas herramientas tienen mucha documentación, otras muy poco. Y bueno, para las que tienen mucha documentación, leerla simplemente la documentación completa. Y para las otras simplemente podemos experimentar o basándonos en otras fuentes de información. Lo ideal es, ustedes seleccionen la herramienta, en primera instancia, entiendan las capacidades de las herramientas, pero basándose siempre en sus requerimientos de evaluación. Es decir, primero es cuáles son mis requerimientos de evaluación y luego selecciono las herramientas o las mejores herramientas disponibles para realizar mis pruebas. Es importante también entender que podríamos utilizar varias herramientas para realizar varios procesos. No hay una herramienta mágica en la cual realice todas las evaluaciones. Entonces, podemos unir y juntar lo mejor de las funcionalidades de diversas herramientas. También en lo referente a los escaneos de vulnerabilidad de seguridad y herramientas para explotación, algunas son muy dañinas, ¿okay?, para la salud de la red. Entonces, sean muy cuidadosos cuando las utilicen. También siempre se debe asegurar de entender cuáles son las opciones y cuáles son las opciones más adecuadas a utilizar. Se pueden primero probar las herramientas en sistemas de prueba, en máquinas virtuales, por ejemplo, para evaluar cuál es su comportamiento, si no se está seguro de cuáles son sus capacidades o cómo está realizando su accionar. Incluso también esto les ayudaría a prevenir algún tipo de condición de negación de servicio o pérdida de datos en sistemas ya reales o sistemas de producción. También podrían optar por utilizar herramientas de seguridad open source o de software libre. Hay muchísimas. Y es importante también poder conocer estas herramientas. Entonces, consideren utilizar herramientas open source. Muchas son excelentes. Hay otras las cuales necesitan evaluar ustedes primero sus capacidades para luego poder utilizar.
También pueden considerar adquirir herramientas comerciales. Hay herramientas comerciales muy buenas. Esto es bueno de mencionarlo. No todo es open source o software libre. Y algunas son muy caras, bueno, relativamente para una empresa o por una organización quien se dedica a realizar estas evaluaciones puede darse o puede tener la capacidad de adquirir estas herramientas. Tal vez para una persona, un profesional independiente le resulte algo difícil, pero aún así algunas herramientas con un costo relativamente adecuado. Ok, entonces lo ideal es utilizar las herramientas adecuadas, open source o comerciales, y basándose en siempre sus requerimientos. Hay muchas herramientas para diferentes situaciones, entonces ustedes pueden decidir ya cuáles herramientas pueden utilizar. Eh, ok, entonces ya sí, ya hemos llegado al final del presente webinar. Estaremos, la empresa estará publicando el webinar en su sitio web, como también las diapositivas. De mi parte, solamente me resta agradecer a la empresa Mailsec por permitirme directar este nuevo webinar y nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad. Gracias, que tenga un buen día. Chao.